dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mas a ti no llegará como a él no le llegó ese día. Interesante. ¿Por qué? Porque con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estás seguro. Qué interesante. Y su cobertura siempre estará contigo cuando tú estás habitando bajo esas alas, bajo el abrigo del Altísimo. Por eso Él te dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué interesante, ¿verdad? No te apartes de ese abrigo. Nunca. Cada vez que venga el frío, cada vez que venga la frialdad más bien a tu vida, dile a tu hermano, ore por ti. Porque el mundo siempre nos está llevando a lo contrario, pero nosotros tenemos que ir siempre nadando, aunque sea lo contrario del mundo, para poder, ¿verdad?, ver la salvación que Dios quiere. Entonces, ¿por qué no creer? Si a Él le pasó. Nosotros tenemos personas allá, como lo vieron en el otro video, unos murieron, pero murieron en la fe. Estos pastores murieron en la fe, luchando donde hay un pueblo con dificultades, con problemas, con fundamentalistas locos que están dañando la humanidad. Y esto va a pasar todo el tiempo, siempre ha sucedido. Muchos de nosotros, les decía ahorita, que cuando llegamos a estaturas grandes, cuando llegamos a lugares empresariales y llegamos a niveles altos, a emporios, en el cual nosotros podemos ocupar puestos importantes, posiblemente hasta ser los dueños o los CEO de esas compañías, de esos grandes imperios financieros, en el cual podemos tener poder, podemos tener todo lo que necesitamos, posesión y poderío, es cuando más nos alejamos del Rey. Es cuando más nos alejamos de aquel que nos dio lo que tenemos. Y eso mismo es lo que ha sucedido a través de todos los tiempos, con los pueblos, con las ciudades, con las naciones y aún con nosotros. La prédica de hoy se llama ¿dónde está la falla? Siempre que hay un problema hay una falla. Entonces tenemos que preguntarle ¿dónde? O preguntarnos ¿dónde está la falla? Qué interesante que en la historia de Israel, le voy a decir un pedacito porque les he dicho varias, pero la historia es muy grande. La historia de Israel, que es un pueblo que les explicaba ahorita, que lo voy a comparar hoy con el pueblo de Estados Unidos, es una historia interesante. Cuando este pueblo, ¿verdad?, este pueblo estaba al frente de la muralla de Jericó, Dios le dijo unas palabras interesantes y le dijo que no se contaminaran donde iban a entrar, que no se contaminaran. Es más, toda esta generación que había nacido en el desierto, el Señor, antes de llegar, le dijo a Josué que lo circuncide. Es algo simbólico que se hace con el prepucio del hombre, pero también es circuncidarse de entender a quién tú amas, a quién tú quieres, a quién es tu Dios. ¿Me entiendes? El pueblo, Dios quería hacer todas las cosas bien para que tuvieran libertad, para que tuvieran todo lo que Dios le había prometido a este pueblo. Sin embargo, el pueblo, aunque en esa época era bastante, como hoy día también somos, somos bastante alejados del Rey, rebeldes es la palabra exacta. Pasan los tiempos y tú en la rebeldía no enseñas a tu hijo a venir a la casa de Dios. Tú en la rebeldía haces cosas que son más importantes que venir aquí. Yo quiero decirle que en este tiempo todas las iglesias debieran de estar llenas, gloria por cada uno de ustedes, porque llaman a un hermano para que también venga. Todas las iglesias deben estar al reventar, porque son tiempos en que Dios está hablando a un pueblo para que regresen su mirada al Rey de Reyes. Porque el tiempo pasa y pasa tan rápido y no nos damos cuenta cuando nuestros hijos crecen,
¿Cuántos de nuestros nietos crecen? Y aún ya los bisnietos no se acuerdan de estas historias. Se olvidaron de lo que realmente son los fundamentos de la palabra de Dios. Y aquí no hay religiones ni secta. El fundamento es uno solo y está en la palabra de Dios. Para el que crea y no crea. Pero Jueces, capítulo 2, versos del 4 al 10, nos habla una palabra muy interesante para que le estaba recordando a este pueblo algo que dejaron de hacer y por culpa iban hasta llorar. Leamos Jueces. Jueces 2, 1 al 4. El ángel del Señor fue a Gilgal, a Boquim, y dijo a los israelitas: yo os saqué de Egipto y os he traído a esta tierra que prometí a vosotros, a vuestros antepasados, cuando les dije: nunca romperé mi pacto con vosotros, con tal que no hagáis ningún pacto con los habitantes de esa tierra, cuyos altares debéis destruir, pero no me obedecisteis, y mirad lo que habéis hecho. Por eso ahora os digo: no voy a echar a esos pueblos de delante de vosotros, y ellos y sus dioses serán para vosotros una trampa. Cuando el ángel del Señor acabó de hablar, todos los israelitas se echaron a llorar a gritos. Y pasó el tiempo, y después de la muerte de Josué, hubo problemas en la tierra, porque se les había olvidado todo esto. Ya habían varias generaciones que habían pasado, muchas generaciones, y ya se les había olvidado esta historia. En Jueces, capítulo 2, verso 10 nos dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Fíjense que las grandes sorpresas de este libro de Jueces marca una historia aquí en el capítulo 2 del verso 10, porque nos habla cómo a través de la historia las generaciones que no oyen de Dios, que no oyen de las historias reales que sucedieron, se van olvidando y ya se oyen como un cuento de fábula, ya se oyen como un cuento lejano, ya se oyen que eso no sucedió. Y es como viene el enfriamiento aquí al mundo, como está hoy día el mundo enfriándose, porque se les olvidó la palabra de Dios, porque ya no se acuerdan cuando no tenían nada, como este pueblo fue sacado de Egipto. Este pueblo, para más o menos acordarles la historia, ¿se acuerdan que se dividió la nación después de Salomón en 2 reinados? 10 tribus fueron hacia el norte y 2 tribus se quedaron en el sur. Las tribus del sur se llamaban Judea y las tribus del norte se llamaron Israel. Israel es el nombre de Jacob. Israel, que es hoy día Israel. Pero pasó el tiempo, esta generación se olvidó de esta historia, como hoy día también se olvida esta misma generación. Pero tenemos que buscar algo, cómo poder unir las generaciones. Porque aquí lo que pasó fue unas preguntas interesantes que quiero ponerlas aquí para que te las lleves en la mente antes de que sigamos la enseñanza. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Porque quiero decirles que lo que pasó con ellos está pasando hoy día. La segunda pregunta que viene a la palestra es: ¿cuáles fueron las razones por las que esa nueva generación no conoció al Dios que hizo maravillas desde la liberación de Egipto hasta asentarlos en la tierra prometida? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando no tenías nada en tu pueblo, en tu casa, allá, en tu lugar de origen? Y llegaste y aquí tienes todas las cosas. ¿Se te olvidó? Eso mismo le pasó a ese pueblo, pero no es la respuesta. ¿Dónde? La tercera pregunta que viene hoy es: ¿dónde estuvo la falla? En aquella época y en esta, para que aquella generación cayera en el grave pecado de la apostasía, o sea, de olvidarse del Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero decirles que como hoy igualmente pasa, esa generación
dice la palabra en el verso que no conocía, pero realmente, aunque no conocía, les hablaron. Sus abuelos, sus padres les hablaron, pero ellos no quisieron oír la palabra de Dios. Como a cuántas personas tú le hablas de la palabra de Dios y no quieren oír, no les interesa oír, pero va a llegar el momento en que la puerta se cierra y ya no hay más nada, ya no hay más nada. Y le preguntamos por qué Dios había especializado, por qué Dios le había especificado a cada uno de estos padres lo que tenían que decirle a sus hijos de generación en generación, y que estos a su vez no lo dijeron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no le hablaron a sus hijos? Tal vez porque ya no era necesario. Había muchas ocupaciones en el trabajo, había muchas ocupaciones en los negocios, había muchas ocupaciones el domingo. Había tanto que hacer que ya no hay tiempo para ir a oír la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Eso era lo que estaba sucediendo en aquella época? ¿O eso es lo que también está sucediendo en el día de hoy? ¿Quién? ¿Dónde está la falla? La falla es posible que se lo echamos a la nación, al mundo, a Satanás. Pero ¿dónde exactamente está la falla? Porque toda falla tiene una raíz de donde comienza, y tú tienes que buscar cuál es la raíz de una falla para poder arreglarla. Si eres arquitecto, ingeniero o constructor, tú sabes que tienes que ir para que no se caiga el edificio, para que no se caiga el puente. Entonces nos dimos cuenta que la falla estaba no en una nación, no en un país, no en una ciudad, no en una sociedad. La falla está en ti y en mí. Como allá estuvo también la falla estuvo en el núcleo familiar, cuando nosotros no le hablamos a nuestros hijos, no los trajimos para que sean educados ahí, en la palabra de Dios, para que tengan los amigos que tienen que tener y no los amigos del mundo. Porque los amigos del mundo los llevan al mundo y olvidando la palabra de Dios. Entonces no lo queremos traer, no lo queremos, porque el enemigo, eso es lo que se encarga, eso es lo que él quiere, que tu hijo, nuestros nietos no se eduquen y caigan en esa apostasía que cayó en Israel en aquella época, como hoy está cayendo el mundo entero en apostasía. Me decía una hermana que en el mismo Israel ya hay homosexuales por cantidad haciendo manifestaciones. Imagínense cómo está el mundo apostando contra el Señor. Aquellos que fueron una generación que Dios les ha dado duro para que aprendan la palabra, sin embargo se alejan. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿Dónde está la falla? En el núcleo familiar, mi hermano. Tú y yo, tú y yo, tú y yo tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Tenemos una responsabilidad de traerlos domingo a domingo a la casa de Dios. Que se eduquen en colegios cristianos, que busquen la manera. Si no lo puedes pagar un colegio porque es muy caro, en el nombre de Jesús tendremos uno para que podamos ayudar a tanta gente. Pero quiero decirles algo: si no tenemos plata para poderlo hacer, entonces tenemos una manera que Dios nos entregó en las iglesias. ¿Y cuál es la manera? De traerlos a la casa de Dios, de que se eduquen en la casa de Dios. Yo sé que es así, porque yo he visto muchos niños que han crecido, y aunque crezcan, y aunque algunas veces se alejen de la palabra, dice que educa al niño cuando pequeño, y cuando sea grande nunca se apartará de la palabra de Dios. Deuteronomio 6, quiero que lo anoten en sus Biblias, anótenlo en su agenda, anótenlo en su teléfono, para que no se le olvide estas palabras que están en Deuteronomio 6. Muchos dicen que eso es para los judíos, pero quiero decirles que es para todo el mundo, porque nosotros somos el pueblo injertado del Rey. Amén. Dice Deuteronomio 6, 4, 7 al 12, en dos partes. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa
y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vuélvete intenso. Continúa el 10, que dice exhortaciones a la obediencia. ¿Qué sigue? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacíes. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Interesante, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros somos nacidos y no tenemos ninguna descendencia latina? A ver, ¿cuántos? Ninguno, ¿verdad? Quiero decirles algo. Este país nos trajo con alegría y con felicidad. Los que nacimos aquí nos trajo a nuestros padres, trajo a nuestros abuelos, ¿verdad? Pero si ellos hubiesen llevado esta palabra, que donde tú llegaras vas a disfrutar de lo que tú no has cultivado, vas a disfrutar de las maravillas que tú no tenías en tu país, vas a disfrutar de todas las cosas hermosas que Dios te tenía preparado para ti en la ciudad nueva, en el país nuevo. Pero hay dos cosas, hay dos culturas. Es que podemos decir, la nueva generación puede decir, es que estamos en esta nueva cultura. Sí, pero Dios decía en la palabra que no te contamines. Coge lo bueno de una cultura, más no te contamines con lo malo de las culturas. Porque cuando te contaminas de lo malo, tus hijos están contaminados, tus nietos están contaminados, y por ahí va abajo pasa lo que les pasó al pueblo de Israel. Ese pueblo que hubo una brecha. Qué interesante, cuando hay una brecha, ¿qué es una brecha? Es un hueco, es un espacio que cuando esa brecha se anchó en las generaciones, como está sucediendo hoy, es el tiempo del iPad, del iPhone y de los juegos. Ya los niños no necesitan a ver cómo se llamaba, Davidcito, el otro, todos esos muñecos que jugaste tú y yo, ¿verdad? Ya los niños no, es otra cultura. Está bien, no es malo, está bien. El problema está cuando tus niños no miran lo que están jugando y te das cuenta que están jugando a matarse, a matar gente. Entonces, ¿qué le vas a decir cuando verdaderamente lo haga real? Si ya fue por mucho tiempo su mente cautivada por este tipo de juegos que vienen de una manera satánica para dañar. Por eso que tú ves en las escuelas que no están educados en una religión, en un lugar cristiano. Tú te vas a dar cuenta que en las escuelas pasa lo que ha pasado en todos estos tiempos. Niños que matan niños. Y eso es lo que está pasando en la humanidad. Porque se nos olvida el principio bíblico de venir a la casa del rey. Entonces hay una brecha que hacer entre las generaciones. Es que yo soy viejo, papi, ya tú tienes cara, tú estás viejo, ¿y para qué? ¿Cierto? ¿Tú no has oído eso? A mí no me lo han dicho, gloria a Dios. Entonces, del otro lado está el modernismo. Todo lo que está bien, todo lo que cool, esa es la palabra nueva, cool, todo está chévere, no hay problema, no hay necesidad de Dios. ¿Para qué? Hay otras cosas más importantes que hacer. La podemos ver por televisión el día que queramos. Pero Dios dijo que cada domingo vayas a la casa de Dios, que te congregaras. ¿Qué pasa? Hay una brecha entre dos generaciones, pero Dios quiere que esa brecha sea cubierta. Entonces nosotros como padres también tenemos que bajar a ver qué hacemos. Nosotros como padres lo que tenemos que hacer es buscar la manera de bajar la guardia, pero sin cambiar los principios del fundamento de la palabra de Dios, sin cambiarlo. Llegar al modernismo, sí, claro. Nosotros es posible que estamos modernos, no, ustedes lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Hay que buscar una brecha, y la brecha se llama un puente. Y el puente es ir cada uno a un lugar en el medio
para poder entenderlos a ellos y ellos nos entiendan a nosotros, y así podamos poner nuestra cultura, nuestra manera de pensar, nuestro Dios grande que tenemos, y ellos nos traen lo que tenemos. Juntos hacemos cosas poderosas, grandes, en una nueva generación que se pierde. Dios necesita gente todavía que esté hablando de Él. El primer punto del día de hoy lo he llamado el desconocimiento de lo que Dios hizo en el pasado. Tremendo. Primer punto. Venga. Gloria a Dios. Hoy nos vamos a las 3 de la tarde, así que siéntense ahí. Venga. Mentira, mentira. No se asusten, estamos comiendo palabras, ¿no? Amén. Si miramos la palabra de Dios en Deuteronomio, nos damos cuenta cómo Dios advirtió a su pueblo para que no cayeran en ese tipo de apostasía, en ese tipo de problemas, en ese tipo de pueblos paganos. La influencia del mundo nos hace olvidar la obra de Dios, nos hace olvidar tantas cosas. El mundo de este momento encontró una generación vacía en el momento de allá de Israel. Encontró una generación vacía, una generación que no conocía del rey, una generación que más era el dinero, que cualquier cosa habían cambiado al rey por otro Dios. El Dios Mamón se llama en traducción Dios dinero, con D chiquita. Y es lo que está pasando. Vamos por el dinero y no por Dios, cuando Dios es el que te lo entrega. Interesante, ¿verdad? Este mundo en el cual yo quiero ponerle unas preguntas para que se las lleven en sus mentes. ¿Por qué el mundo? Primera, ¿por qué el mundo seduce a tantos creyentes y los aleja cada vez más de la palabra del Señor? ¿Te está pasando? ¿Por qué? Ese afán de imitar todas las modas del mundo, incluyendo aquellas que tienen finalidad de vestir el cuerpo con especial seducción. ¿Por qué? Tercera, los placeres de la carne parecen ser mejores que los placeres del espíritu. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué muchas iglesias se quedan sin juventud? Tal vez, ¿dónde está la falla? ¿Por qué ha pasado lo que dice Romanos 12, 1 al 2? Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. El mundo continúa, mis hermanos. Sigue para adelante en sus desórdenes. Pero dice la palabra que un día se terminará. Pero también dice la palabra, mi palabra no Pasará. Amén. ¿Cierto? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Mi palabra no pasará. Quiero contarle que el reino de Israel existió hace más de 2500 años. Todavía no había ese reino. Cuando comenzó esa primera generación, tenían al Rey de Reyes, tenían a Dios. Pero fue pasando el tiempo y se fueron olvidando, como les había explicado. Y 732 años exactamente, casi 8 siglos antes que Jesucristo, les llegó un anuncio al pueblo. Les llegó un anuncio en el cual Dios les estaba llamando la atención. No porque Dios le iba a hacer algo malo, porque Dios a cada uno de nosotros nos coloca un vallado. ¿Saben qué es un vallado? Un vallado es, cuando tú oras dice vallado de ángeles, ¿cierto? Es como una muralla. Es como algo que tú colocas invisible. Ángeles que están aquí al frente tuyo. Eso es un vallado de ángeles para que no llegue ante ti lo malo. Dios le había colocado a este pueblo un vallado. Le había colocado todas las cosas porque aún Dios quería salvarlos. Sin embargo, ellos se olvidaron de Dios. ¿Qué pasó? Había una tribu en aquella época, un reinado que se llamaba Asiria. Este reinado de los asirios eran los terroristas de la época. Estos reinados, este rey
sembró el terror en aquella época. Y este pueblo, cuando llegó, ¿sabes qué hacían hasta con los niños? Los tiraban así y los recibían con espadas. Y cortaban mucho desastre. Mucho desastre. Pero ese era el terror para que todos los pueblos alrededor tuvieran miedo. Estos asirios, este pueblo, fue lo que atacó a Israel, porque quiero hacerles un comparable en esta mañana. Este pueblo fue lo que atacó a Israel en aquella época. Este pueblo los atacó, pero no terminó con ellos en la primera estocada. Simplemente arrasó con los edificios que tenían y murieron mucha gente, pero todavía se salvaron. Porque Dios estaba haciendo un llamado de atención por medio de aquellos profetas como Elías, Eliseo, Osea, Amos, que estaban profetizando para que exhortara al pueblo a que dejaran la sensualidad y volvieran nuevamente a la espiritualidad, que dejaran la blasfemia para que volvieran nuevamente a la santidad, que dejaran el interés propio para que volvieran a la justicia nuevamente, que dejaran todo lo que hoy consideraban intolerante, lo pasado de moda, para que volvieran nuevamente a los principios de la palabra de Dios. Eso es lo que estaban haciendo estos profetas. Pero como todo les pasaba bien, ese vallado que este pueblo de Israel había tenido en aquella época cuando estaban en el desierto y Dios les colocó una nube, era un vallado para que el sol no los contaminara, no les maltratara la piel, un vallado para que aquellos pueblos vecinos o que querían atacarlos no llegaran ante ellos, y aunque pecaban, aunque era una generación de rebeldes, Dios estaba con ellos, los cuidaba, los protegía, porque tenía un vallado con ellos. Qué interesante cuando uno sabe que tiene un vallado. Un vallado es una protección, así mismo como nosotros tenemos la protección de Dios, la protección de nuestros padres cuando somos pequeños, para que no nos pase nada. Así es Dios, nuestro Padre Celestial, con cada uno de nosotros. Nos coloca un vallado. Pero este pueblo se olvidó del vallado de Dios. No le importó. La generación pasó y hubo un aviso que Dios les puso. Un aviso y no lo reconocieron. Después del aviso vino el desastre. Porque llegó el aviso y ellos dijeron: vamos a reconstruir. No importa, lo vamos a reconstruir. Y reconstruyeron la ciudad de Israel otra vez. Arreglaron todas las cosas que habían pasado. Sin embargo, ¿qué pasó después? Llegaron los asirios nuevamente. La ciudad del norte, Israel, los cogieron, se los llevaron cautivos a Asiria. Y quiero decirles cuál es Asiria hoy día. Asiria era el mismo pueblo de Nínive, ¿se acuerdan? El pueblo de Nínive, que es la misma Irak del día de hoy. Es la misma. Es la misma. Los asirios son los mismos. No les quiero decir todavía. Ajá, ya sabemos. Gloria a Dios. ¿Qué hacemos haciendo este paralelo? Que los que hicieron en Estados Unidos de América, los padres de este país que fundaron esta nación, fueron en aquella época no los que libertaron, le hicieron el grito de independencia, sino cuando la nación se convirtió en una nación con congreso, con senadores, con presidente. Y qué interesante que el primer presidente de los Estados Unidos de América, cuando está dando un discurso, el primer discurso como nación, este presidente exhorta al rey de reyes. Pero antes de que se exhorta, en la ciudad donde él era la capital de los Estados Unidos, no era Washington, era Nueva York, estaba en el Bajo Manhattan, ese lugar, donde estaba City Hall, lo llamamos ahora. Y al frente su primer discurso. Pero antes de darlo, toda la nación entera
les llamaron a que mandaran mensajes de texto a través de las campanas, porque en esa época no había el internet de hoy. Campanas de todas las iglesias a las 9 de la mañana para decir: vayan a la casa del rey. Que no solamente hoy va a hablar el pastor, el cura, hoy va a hablar nuestro primer presidente. Declararon, la nación de los Estados Unidos declaró día de oración. Día de oración. Entonces, estos padres que comenzaron esta nación fueron a la capilla, oraron y pusieron al país en las manos del rey. Colocaron al país al Señor, al Rey de Reyes. ¿Cómo no van a traer prosperidad cuando tú dedicas al comienzo de un país al rey? Ellos con eso colocaron un vallado de protección sobre este país. Ahí viene el comparable. En el pueblo de Israel hubo una protección, en el pueblo de este país había una protección, un vallado, que aunque hacían algunos pecados, Dios los perdonaba porque tenían un vallado. Porque la sonrisa, cuando el presidente George Washington habló y oró a la nación y la dedicó al rey, dijo unas palabras interesantes, y es: la sonrisa del Señor está con nosotros. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, todas las naciones queríamos venir acá a traer a nuestros hijos a que sean bendecidos, a lugares, como dice aquí, que no hemos cultivado, a viñas que no hemos tenido, para que pudieran disfrutar de lo que ellos tenían. Y eso pasó. Pero este país, a través del tiempo, se fue deteriorando. Un país que pudimos ver cómo Dios estaba con ellos. Fueron la luz para el mundo. Dio refugio a los pobres nacidos en otras partes, y ahí dio refugio como nos lo dio a nosotros. Esperanza a los oprimidos. Hizo frente a la tiranía de aquellos gobiernos en el cuales estaban fuera de focos. Libró a millones de movimientos del mundo. De todos esos movimientos fundamentales, ellos fueron y se convirtieron en un policía del mundo, como hoy todavía son. Policía del mundo, para que se hagan las cosas bien. Eso es lo que hacía este país. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Las generaciones fueron pasando las generaciones. Y esa generación con que se fundó el país en la época de George Washington, aquellos que todos amaban al rey, fueron contaminados por otros que llegaron con otras ideas. El problema es que esta gente que hizo la Constitución no se dieron cuenta que iba a meter a Satanás a utilizar la misma palabra para decir libertad de religiones, cuando ellos habían nacido en una religión. No en una relación, no en una religión, en una relación con Dios. Ahí es donde está la diferencia, ahí es donde está la falla. Esa capilla, ese lugar de esa capilla, ese patio de esa capilla donde se dedicó el país, es donde subieron el orgullo, donde pusieron el orgullo poderoso del país, donde se hacían los cambios en el mundo, en donde se dirigían las finanzas del mundo, porque el país creció, se volvió poderoso, pero se olvidó del rey, que fue el que lo hizo poderoso. En ese tiempo, ¿qué pasó? Al olvidarse del rey, es cuando viene en esa capilla, edifican las torres gemelas. ¿Cómo les parece? En esa capilla donde se dedica el país es donde edifican las torres gemelas. El imperio, el poderío, el dominio, cambiando el fundamento de la palabra de Dios por otro Dios diferente, que es el Dios poder, el Dios dinero, el Dios orgullo, el Dios vanidad. Ahí es donde está la falla. Cuando cambiamos al rey por otro tipo de rey que no es el verdadero. ¿Qué pasó? Que asimismo, como sucedió con los asirios en aquella época,
los fundamentalistas que van a existir y que van a seguir, porque si no es Irak, es Irán. Hoy han destruido Irak, y quiero decirles algo, que nació de ahí. Estos hombres de Nínive, descendientes de los Nínive, estos hombres descendientes de los asirios, que son los Al-Qaeda, son los mismos, la misma descendencia. Dicen que la misma lengua muy parecida que hablaban del árabe era lo que hablaban ellos. Es una lengua que se llama asirio. Ellos fueron descendientes de los asirios, terroristas, financiados por Irak, pero eran de ahí mismo. Ahí es donde reposan las ruinas de Asiria. Ahí mismo nació este grupo fundamentalista, terrorista, para también traerle a los Estados Unidos y al mundo entero una señal. Una señal diciendo Satanás: yo soy el que reino, yo soy el que voy a hacer las cosas. Yo, no importa que tienes poder, yo voy a llegar ahí porque voy a imponer lo que yo quiero. En los últimos tiempos veremos eso y mucho más. Pero hoy estamos viéndolo, estamos viviéndolo, lo que pasó en este país. Que esos mismos terroristas, esos mismos que llegaron el 9/11 a dañar la historia de un país, tenía que suceder. Porque el país y esta generación se habían olvidado del reino. Entonces, ¿dónde está la falla? La falla está realmente en regresar nuestro rostro al Rey de Reyes. ¿Puedes subir la alabanza? La falla está en regresar nuestro rostro al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a decirle que nos arrepentimos, a coger a nuestros hijos y a educarlos en los principios fundamentales de la palabra de Dios, para que así como este país no suceda en el mundo entero, que ya estamos cambiando las leyes por otras nuevas leyes. Lo están cambiando personas que no conocían, personas que no saben de esta historia, personas que ni siquiera nacidos aquí saben de la historia de Estados Unidos, que su primera capital, Nueva York, donde se dedicó el país a sí mismo, se dedicó a otro Dios. Yo en esta mañana quiero ponerlos a ustedes a reflexionar. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está sucediendo en nuestro seno, en nuestro corazón, en nuestra mente? ¿Por qué hemos dejado el principio de la palabra de Dios? ¿Por qué se nos ha olvidado aquella historia? ¿Por qué estamos poniendo otras cosas primero que el Rey? ¿Por qué se nos está olvidando venir a educar a nuestros hijos? Hoy es un día de arrepentimiento, porque así como estamos recordando un aviso, como le avisaron a Israel un día, te aviso, un aviso, un enigma, un secreto, como lo quieras llamar. Fue un llamado de atención del Señor a un pueblo que se estaba descarriando, como cuando tú le llamas la atención a tu hijo para que no se descarrie. Es una llamada de atención, no porque Él lo quiso hacer, sino que cuando la gente preguntaba ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? El Señor les podía decir: ¿dónde me tenías tú? ¿Dónde tú me tenías cuando en el 60 me quitaste las Biblias de los colegios para que los niños no pudieran ser educados en la palabra de Dios y educados en otras líneas? ¿Dónde estaba Dios? Preguntaban, y Dios apartó su cara de aquel que es orgulloso, vanidoso, que lo apartó por tener otros dioses. Simplemente Él aparta su cara. No es que la aparte solamente, sino que quita el vallado. Ese vallado fue quitado de Israel, fue arrasado y llevado, y aún muchos no se sabe dónde está. Tan solo 2500 años de ahora. Ahora volvió a suceder hace 11 años. Quiero decirle que yo estaba ahí, pero hoy día veo gente
en el mismo Nueva York cuando he ido, veo personas que se les olvidó ese día, que se les olvidó esta historia. Pero fue un llamado de atención, como Dios está llamando a su pueblo, a un llamado de atención para que digan y piensen, es el momento de arrepentirse. Es un momento de decir, hacer un stop y decir, voy yo a mi casa a servirle al Rey de Reyes. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso dijo Josué y eso se nos olvidó. Y no es para un pueblo, es para cada uno de nosotros. Son tiempos que vienen difíciles. Fueron tiempos que difíciles fueron para el pueblo de Israel en aquella época. Son tiempos que vendrán, porque si no se arrepienten, si no buscan al Rey, el arrebatamiento vendrá. Porque es inminente. Después del rapto lo llega. Y entonces dice la palabra que vendrán momentos difíciles. Momentos que nunca, pero nunca ha pasado en la tierra. Momentos en los cuales la única manera de salvarse es por guillotina. Dios te está llamando con lazos de amor, hermano. Dios te está llamando para que también tú llames a tus familiares, para que tú también llames a tus amigos, a tus vecinos, a decir, busca del Rey, el Rey te necesita. Vamos a ponernos de pie. Hubo una palabra que en aquella época Dios le dio a Isaías, y quiero que no se vayan de aquí sin que tengan esa palabra también escrita en sus libros, en su Biblia. Dios le dio a Isaías en aquella época de que el pueblo estaba en esa situación, les dio una palabra. Cuando sucedieron la primera parte del aviso y fueron arrollados, los árboles fueron arrasados, los edificios, las partes de arriba fueron arrasadas, pero Dios le dio una palabra a Isaías en el capítulo 9, verso 10. Dice, los ladrillos, oíganla bien, ahí está escrita y apúntela, tómale fotografía. Dice, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Así mismo, cantería. Entre paréntesis le puse esto que vamos a edificar en piedra de horno, más fuerte, más poderosa. ¿Oyeron? Cortaron los carriegos, que se llama sicomoro. El sicomoro es una versión de un árbol que crecía en aquella época en Israel y que han traído, y quiero decirles algo, ahí donde los campistas, en la época de los comienzos de los Estados Unidos de América, ahí en el patio, en los lugares donde llamaron Wall Street, que era una muralla que pusieron para que los piratas no llegaran a ese lugar y atracaran, cogieran lo que los campistas hacían, ahí mismo que se edificó ese lugar, esa muralla que llamaban Wall Street, ahí mismo fue donde pasó la historia. Y ahí mismo que edificaron esos edificios de poderío, de grandeza, donde se hacían los cambios, el poder del mundo. Ahí en el patio de esa iglesia había un sicomoro, había un árbol parecido al que estos tenían, pero en el lugar pusieron cedros, quiero decirle que la historia se repite. Ahí donde estaba ese sicomoro, que cayó porque un ladrillo del edificio cayó ahí y tumbó el sicomoro o el cedro que estaba ahí, y la raíz cae, y encima de la raíz hay un ladrillo que cae en la raíz. ¿Sabes qué hicieron? Levantaron un monumento, y ustedes cuando vayan a Nueva York pueden verlo, un monumento a la raíz del árbol, pero pusieron otro. Y quiero decirles algo, que las imágenes, ese es el que está, el monumento del árbol que estaba en la capilla, en el patio de la capilla. Es historia, pero es una realidad. Yo quiero que ustedes pongan atención a todo esto, porque la historia se hace realidad si tú y yo no cambiamos el mundo. Amén. Luego después me llamó la atención este nuevo proyecto, hecho una realidad en las noticias. Edificaron, porque
los congresistas de aquella época, cuando pasó lo que pasó, dijeron: reedificaremos. Eso fue el discurso de ese congresista. Después fue el discurso del presidente electo de los Estados Unidos en el 2009, que también dijo: reedificaremos. Pero ellos no lo estaban diciendo con un sentido bueno, sino con el orgullo de no voltear el rostro al rey, con el orgullo de decir: no importa, yo soy poderoso y voy a poner otro lugar, otro edificio. Y eso fue lo que pasó. Qué interesante. Se hizo realidad. Volvieron a poner el imperio, volvieron a colocar con orgullo y con vanidad, pero no voltearon el rostro al rey. El mismo presidente dijo: reedificaremos, y cumplieron su palabra, mas no cumplieron la palabra del rey. Por eso hoy los llamo a que hagan una reflexión de todo lo que yo les he dicho, de toda esta historia, que no se quede aquí, que ustedes le hablen a su vecino, a su familiar, que todavía no ha querido ser, traer a la casa de Dios a sus hijos. Ellos reedificaron, hicieron los edificios. El edificio ahora es el edificio más grande del occidente. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por esta nación. Pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en la vida de ellos? Es como nosotros tenemos que llamar la atención. Por eso hay un llamado macedonio, un llamado en el cual tenemos que ir. Aquellos que están allá en la brecha, allá en Israel, en Irak, en todos esos lugares como vimos en el video, para con nuestras ofrendas, con nuestro tiempo, llevar a aquellos, ayudarlos. Es como, no podemos ir, pero podemos ayudar. Cierren sus ojos en esta mañana. Vamos por un minuto por aquellos muertos a recordar que de nosotros no se irá, que nosotros nos iremos con el Señor en ese día, ya sea que venga por el arrebatamiento o ya sea que venga y nos vamos con Él a esperar el día de ese día. Señor, hoy, Padre amado, te pedimos perdón, Padre Santo, porque hemos pecado contra ti, contra el cielo, Señor. Porque nuestro orgullo y nuestra vanidad, Padre Santo, ha sido más grande que el buscar tu rostro. Porque hemos puesto a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestras madres como ídolos, a nuestro dinero, a nuestra profesión como ídolo antes que tú, Señor. Yo te pido hoy, Padre Santo, te pido, Señor, por nosotros y por todo el pueblo que quiere ser arrepentido en este día, Señor. Te pido que nos des una nueva, Señor, esperanza de vida. Que hoy te decimos que creemos en ti. Te decimos, Señor, que tú eres el primero en nuestras vidas, que tú serás el primero en nuestras vidas. Y pactamos contigo en esta mañana, Señor, de educar a nuestros hijos en la casa del Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, eres grande. Porque creer en ti, Señor, porque creer en ti es más grande que cualquier cosa. Que aunque pase alrededor problemas, estamos creyendo en ti. Que aunque suceda lo que suceda, creemos en ti. Que aunque, Señor, no veamos la dificultad, pero nos está oprimiendo, seguimos creyendo en ti. Porque tú dices que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra tuya, Señor. Que eres el omnipotente, que eres el Señor, que eres el Rey. Y por eso creemos, creemos, creemos.